Hola, soy Carla García Soria, estoy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el día de hoy les vengo a presentar algunos conceptos jurídico-políticos. De los conceptos que hablaremos en este video serán nexo de imputabilidad, objeto y fines del derecho y del Estado, coercitividad, coacción estatal, uso legítimo de la fuerza, derechos humanos, garantías, organización social, sociedad civil, equidad y justicia, legalidad y legitimidad y constitución. Nexo de imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Querer es estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente, y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. La imputabilidad no es mencionada por tratarse de una referencia al delincuente, sino al delito. Objeto y fines del derecho. Menciona Lemus que los fines del derecho están íntimamente ligados con los valores. La diferencia estriba en que los fines son los propósitos para cumplir, en cambio, los valores son las metas a seguir. El ser humano es el único ser en el universo que puede proponerse fines, y también es el único que está en contacto con los valores. Como primer punto tenemos la justicia, que este es un supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a uno lo que le corresponde. Es el recto y proceder conforme al derecho y la razón. Como segundo punto tenemos la seguridad. La seguridad o certeza jurídica implica que el individuo sabe que la situación de la que goza no será cambiada por una acción violenta contraria a las reglas o a los principios sociales. Es decir, las relaciones entre los ciudadanos se mantienen sin violencia y cada individuo será protegido contra la agresión de los demás. Como tercer punto tenemos el bien común. El bien común es el bienestar de la mayoría de los individuos en una sociedad. Es la justa organización de la sociedad para que el individuo no se haga justicia por sí mismo ni cometa injusticia imprudentemente. Por último, pero no menos importante, paz social. Esta es las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben alcanzarse en una sociedad para erradicar de ello la violencia. Los objetivos y fines del Estado son estabilidad económica, la paz social y el desarrollo económico. La estabilidad económica consiste en cierta medida en evitar crisis económicas y financieras, oscilaciones pronunciadas en la actividad económica, una inflación elevada y una excesiva volatilidad en los mercados cambiarios y financieros. Al igual que en el derecho, su objetivo es la paz social, que como ya lo comentaba, nos referimos a las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben alcanzarse en una sociedad para erradicar de ella la violencia. El desarrollo económico es un proceso de transformación estructural que busca mejorar el sistema económico a largo plazo, de modo que todos los sectores productivos crezcan de manera equitativa y sostenible en el tiempo. Coercitividad es el apremio que puede definirse como toda providencia que puede tomar el juez para actuar contra alguien que se resiste a obedecer sus órdenes. En otras palabras, es una intimación para conseguir que una persona que se niega a cumplir con lo que se ha ordenado se decida a hacerlo. Por ejemplo, si un padre que recibe la orden de un juez de pagar una pensión alimenticia a sus hijos todos los meses se niega a obedecer, el juez puede optar por enviarla a la cárcel o bien por embargar todos sus bienes para usarlos a modo de depósito para cubrir las pensiones de los menores. Ahora les hablaré de 4 tipos de coacción. Como primer punto, supone la fuerza o violencia por medio de la cual se obliga a una persona a hacer o decir algo en contra de su voluntad. Coacción en derecho. Se denomina el poder legítimo por el cual el derecho tiene la potestad de imponer el cumplimiento de las leyes. En este sentido, el único ente que tiene el poder legítimo para coaccionar es el Estado, que debe hacer cumplir la normativa y anunciar castigos para quien no los cumpla. Coacción en derecho penal. En derecho penal, por su parte, como coacción se denomina un delito en el cual se incurre en el uso de la fuerza o la violencia para impedir a una persona hacer o decir algo que no se encuentra sancionado por la ley, o para que ésta se comporte en contra de su voluntad. Coacción al voto. Coacción al voto se denomina la presión que se ejerce sobre los electores para obligarle a votar por un candidato, impidiéndole que elija libremente el que le dicte su conciencia o su razón. Como tal, puede ejercerse por medio de amenazas o presiones directas o indirectas, que implican la pérdida de determinados favores o beneficios. Uso legítimo de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es la facultad exclusiva de la autoridad para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio, sus derechos, sus libertades y mantener el orden público. Por ello, el uso gradual y diferenciado de la fuerza se sustenta en la capacidad del policía para distinguir diferentes situaciones de riesgo ante las que se encuentre él o los ciudadanos,
ubicarlas en el nivel correspondiente y actuar en consecuencia. Derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Sus características son derechos inalienables, son iguales y no discriminatorios, incluyen tanto derechos como obligaciones. Principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de indivisibilidad y principio de progresividad. Garantías. Una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación y así proteger los derechos de alguna de las partes de una relación comercial o jurídica. En caso de que no se cumpla con lo pactado o surja algún inconveniente, se protegerán los derechos del afectado, intentando reducir al máximo cualquier prejuicio. Organización social. A Weber se le considera como el primer teórico de las organizaciones debido a que las estudió desde un punto de vista estructuralista. Como primer ejemplo tenemos las productivas, que éstas producen un producto y lo distribuyen entre la sociedad para obtener ganancias, como por ejemplo Coca-Cola. Las políticas generan poder en la sociedad, ya sean partidos políticos, sindicatos, etc. Generadoras de patrones de conducta. A través de actividades culturales o de recreación crean modelos de conducta a seguir en una sociedad, como por ejemplo las escuelas, iglesias, bibliotecas, entre otras. Por último, pero no menos importante, estabilidad social. Son creadas para actuar ante la amenaza de un desequilibrio o inestabilidad social, como por ejemplo policías, bomberos, entre otros. Sociedad civil. La sociedad civil es una parte de la sociedad o de la ciudadanía organizada con objetivos comunes cuya finalidad es elevar demandas a la esfera pública y eventualmente al Estado. La sociedad civil se compone de una diversidad de organizaciones que son creadas para defender intereses comunes. Privadas, no forman parte del Estado aun cuando interactúan con él, se asocian y reciben fondos estatales. Autónomas, determinan de manera independiente su forma de gobierno y los mecanismos de funcionamiento, mediante estatutos y reglamentos internos. Voluntarias, nadie está en la obligación de adherir a una de ellas. No lucrativas, su propósito es la promoción de diversas materias de interés público y sus ingresos provienen principalmente de la contribución voluntaria de sus miembros y adherentes. Equidad y justicia. La equidad y justicia son dos valores que coexisten no siendo posible su separación, a los que aspira cualquier sociedad civilizada. Los principios de la equidad sobre los cuales están basadas las leyes penales son el perfil jurídico que expresa la experiencia ética y moral de la humanidad. Es así como la equidad podemos definirla como la aplicación de los valores y principios que rigen una sociedad dentro del marco de una justicia en una sociedad moralmente madura. Y la justicia lo podemos definir como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Legalidad y legitimidad. La legalidad significa el justo sometimiento de una determinada conducta a lo que prescriben las normas, sea cual sea el rango de estas. En cambio, la legitimidad define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto. Y para dar por finalizado a este video, hablaremos de la Constitución, también conocida como la Carta Magna. Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva.